Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. ¿Lo tienen todos allí? Gloria al Señor. Y dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Preciosa palabra. Inclina su rostro con toda devoción, con toda reverencia, porque estamos en la casa de nuestro Dios. Incline su rostro, ore por mí, ore conmigo. Padre, gracias. Nos disponemos a traer tu palabra, Señor amado, en esta preciosa tarde, y yo solamente soy un instrumento en tus manos, nada más, soy barro en tus manos. Y pido, Señor, que seas tú edificando nuestras vidas, que seas tú hablando a nuestro corazón, que seas tú, Señor amado, ministrando a alguna persona que está en necesidad. Te pido, amado Dios, que sea tu presencia, tu Espíritu Santo, que sea tu gracia, Dios mío, sobre mí, y que tu palabra fluya, Dios mío, a través de este canal, Señor amado, y que cada uno en esta tarde sea beneficiado de esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre glorioso de nuestro amado y Salvador Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos todo, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén y amén. Siéntese, por favor. Hemos estado en estos últimos domingos hablando de las 7 iglesias. Vamos a hacer un paréntesis. Vamos a seguir con la iglesia de Filadelfia en la próxima ocasión. Pero quiero hablar en esta ocasión sobre la cruz, el símbolo de victoria. La cruz, el símbolo de victoria. La cruz, usted la va a ver en muchos lugares del planeta, en todos los países del mundo donde se profesa la fe cristiana, y digo entre comillas porque para muchas denominaciones, incluso para algunas que tal vez no tienen mucha relación totalmente con Jesús, porque no hay una doctrina muy clara, sin embargo creen en Jesús como la base de alguna de sus doctrinas y también su sacrificio o su muerte. Y la cruz se convierte en un simbolismo del cristianismo, o en un símbolo del cristianismo. Pero la cruz va más allá que un mero símbolo cristiano. La cruz va más allá que la representación de aquellos que creemos en un Cristo que murió hace 2000 años, que eso es una realidad, el Cristo histórico. Porque Cristo es no solamente un Cristo histórico, pero también es un Cristo actual. Hay cosas que pueden pasar a ser historia y se quedan en la historia y solamente nos traen alguna recopilación de datos precisamente históricos y nos acordamos de esos datos de manera histórica. Pero cuando hablamos de Jesús, hablamos de un evento extraordinario que tomó lugar hace más de 2000 años y que, además de ser historia, es un evento que está fresco cada día y presente en nuestra mente, en nuestro corazón, y que aquellos que predican este mensaje, aquellos que desde los púlpitos de diferentes lugares del planeta hablamos de este mensaje de la cruz, está más fresco cada día y es más eficaz cada día, y cada día tiene efecto sobre millones de personas que pueden acercarse a la cruz
porque en la cruz de Cristo, simbólica espiritualmente, encuentran lo que en ningún otro sitio pueden encontrar, porque allí triunfó Cristo, el Cristo de la gloria, sobre toda potestad. Allí triunfó Cristo sobre el pecado. Allí triunfó Cristo sobre todas las potestades, sobre todo dominio. Allí ganó y exhibió el Señor públicamente, amén, a aquel enemigo que pudo vencer a través de su muerte y de su resurrección. Entonces, la cruz se convierte en un símbolo de victoria de Cristo sobre nosotros y automáticamente sobre el pecado y para nosotros, pero automáticamente se convierte también en un símbolo de victoria para nosotros, porque cuando miramos al Calvario y miramos al Cristo de la gloria crucificado allí, podemos entonces levantar con libertad nuestras manos y decir, nuestra eternidad está asegurada porque alguien venció por mí, porque alguien aseguró mi futuro, amén, y mi vida está asegurada mucho más allá de la muerte. Que la muerte no es la frontera final o no es el final. La muerte es la frontera para cruzar a otra vida que es una realidad eterna sin Cristo o una realidad eterna sin Cristo. La realidad es que Cristo aseguró esa eternidad para nosotros cuando exhibió públicamente aquellas potestades y al diablo mismo y al pecado allí en aquel lugar. Ahora, hay algo importante que el apóstol Pablo está haciendo alusión en esta ocasión a los hermanos de Colosas. Amén. En los versos anteriores les ha hablado sobre, amén, sobre la completa divinidad de Cristo. Les ha hablado sobre la autoridad que Él tiene. Les ha hablado queriéndoles decir y enseñar que Cristo es, que Él posee totalmente la plenitud de Dios, que no es parte de Dios. No, que Él posee totalmente la autoridad completa de Dios, que en Él habita todo el poder, que en Él estamos completos, que en Él estamos, hermano, plenos, que en Cristo tenemos todo, que cuando vinimos a la cruz y venimos a Jesucristo, no necesitamos la ayuda de nadie, no necesitamos la asistencia de nadie, no necesitamos la asistencia de un hombre, no necesitamos la asistencia de un santo, no necesitamos la asistencia de ninguna otra autoridad o entidad espiritual, porque en Cristo estamos completos. Cuando usted vino a Jesús, usted está completo. Cuando usted fue perdonado, sus pecados fueron perdonados completos. El Calvario, la gracia del Calvario cubrió todas sus faltas y pecados. No hay pecado que no haya sido perdonado, excepto el que usted no haya confesado, excepto el que yo no esté dispuesto a entregar. Pero cuando confesamos todos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Así que el Calvario se convierte en el punto de partida de victoria para nosotros, y nosotros podemos levantar nuestras manos como creyentes y decir: gracias porque resolviste el problema de mi condenación, el problema de mi pecado que me tenía atado. Y puedo levantar mis manos y decir: Señor, gracias porque tú clavaste todas aquellas pecados que estaban y que me eran contrarios en la cruz del Calvario. Hay algo muy importante en esta declaración, alabado sea el Señor. Amén. Y dice el versículo: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Gloria a Jesús. La cruz se convierte en el lugar, amén, en un lugar muy terrible para la muerte del Señor. La cruz era uno de los castigos más comunes que se utilizaban en ese tiempo para llevar a ejecutar a los criminales, aquellos que, verdad, habían cometido crímenes contra el imperio, aquellos que juzgaban y que a veces no era un juicio realmente justo, pero que en el juicio de estos hombres, amén, merecían la muerte aquellos individuos. Y los llevaban y los ejecutaban en aquella cruz, los colgaban allí, tenían un tiempo cuando los colgaban, los que pidiera la gente y cosas así. Y era una muerte muy dolorosa.
Era una muerte muy terrible porque morían lentamente, desangrándose, clavados en una cruz, colgados en una cruz. Y si las personas después de cierto tiempo el malhechor no había muerto, pues entonces venían, amén, y no le ponían ninguna inyección especial para dormirlo. No, así, gloria al Señor, en ese estado de sufrimiento venían y quebraban sus piernas, sus brazos para que muriera lentamente. Así que la cruz era el lugar más peligroso, el lugar más horrendo, el lugar más terrible, donde recibían el peor castigo aquellos criminales. Y no solamente eso, los exhibían públicamente. Allí morían frente a miles de personas. Allí había niños, allí había toda clase de personas mirando aquel espectáculo tan doloroso, donde aquel malhechor moría lentamente, desangrándose hasta que prácticamente, amén, terminaba su vida. Cristo llegó hasta este punto también. Cristo llevó la cruz como un malhechor. Cristo caminó por aquellas calles de Jerusalén, posiblemente a diferencia de los malhechores, porque querían escarnecerlo, querían exhibirlo públicamente, querían, alabado sea el Señor, mostrar y burlarse del Señor, ponerle una corona burlonamente de espinas para declararlo de una manera burlona también, gloria a Jesús, que era el rey de los judíos. Amén. Y en aquella cruz, cuando Cristo está muriendo, la Biblia también dice, hermano, que le desnudaron, quitaron su ropa para colgarlo en aquella cruz. Así que aquel espectáculo era, hermano, vergonzoso. No solamente el Señor estaba siendo crucificado, pero lo habían desnudado también para exhibirlo, para burlarse, para que otros aprendieran y no hicieran lo que Él había hecho. Pero déjame decirte que Cristo no había hecho nada malo. Él solamente había hecho el bien. Él solamente había venido para librarnos del pecado, pero aquellos no le recibieron. Pero la parte más difícil, hermano, es la exhibición que se hace públicamente en aquel lugar. Y para gloria al Señor, culminar este juicio, este acto final del juicio de condenación a estas personas, ponían a un lado de la cruz también la causa por la cual habían sido aquellos muertos. Ponían, amén, gloria al Señor, una escritura a donde decía, amén, los pecados o los crímenes cometidos por aquellos criminales, y venían y los clavaban en la cruz para que la gente supiera por qué habían muerto. Y seguramente, ahora, Señor, en Cristo, al no encontrar absolutamente nada, porque el mismo Pilato había dicho, no hay ninguna culpa en este hombre, no hay ninguna causa por la cual nosotros vayamos a enjuiciarle, matarle vosotros si queréis enjuiciarlo, porque nosotros no encontramos nada, ninguna falta en él. Pero aquellos hombres, aquel pueblo judío, estaban insistentes en condenarle, crucificarle. Prácticamente, hermano, lo llevaron a otro nivel, amén, ante el Sanedrín. Y entonces Cristo fue entregado, y lo único que pudieron poner, ahora, Señor, los romanos allí en aquella cruz, amén, fue Cristo, el rey de los judíos, porque era lo único que habían podido encontrar en Jesús, y no se habían equivocado. Cristo era no solamente el rey de los judíos, Cristo era el rey de reyes y señor de señores. Cristo era el rey del universo. Cristo era el triunfante en aquella cruz. Satanás quiso avergonzarlo, los romanos quisieron avergonzarlo, exhibiéndolo públicamente, pero Satanás no se dio cuenta que quien iba a ser exhibido era él. El pecado iba a ser exhibido, y en lugar de poner en aquella cruz como los romanos lo hicieron, amén, amén, Cristo el rey de los judíos, no, hermano, Cristo mismo, Dios mismo puso en la cruz, alabado sea el Señor, no los pecados de Cristo, no las faltas de Cristo. Lo que Dios puso en aquella cruz fueron los pecados suyos y los míos, fueron las maldades suyas y las mías. Cuando Cristo exhibió, amén, sobre Satanás, ahora Jesús, todos los decretos que nos eran contrarios. Y aunque hay, hermano, algunas discrepancias en cuanto a qué se refiere la Biblia cuando dice que exhibió públicamente al Señor y que fue clavada aquella acta de decretos, algunos pueden pensar que sean posiblemente las leyes que decían y condenaban ciertos pecados, ¿verdad, Señor? Pero otros se inclinan a pensar, hermano, que fueron todos los pecados suyos y míos, los del mundo entero, que fueron crucificados allí juntamente por Cristo, con Cristo. Y yo estoy de acuerdo, hermano, que sus pecados y los míos
estaban siendo clavados en aquella cruz, porque Cristo estaba diciendo: no te preocupes, cuando tú vengas a mí no tendrás ningún problema, porque yo ya exhibí ante el mundo y ante el diablo que yo he llevado tus pecados en mi cruz. Cuando yo moría, allí tus pecados, allí tu maldad había sido exhibida públicamente, había sido clavada allí conmigo en la cruz. Así que no tienes que estar buscando nada más, no tienes que estar buscando justificarte, no tienes que buscar otra cosa que venir a Jesús, porque ya tu maldad y tu pecado ha sido crucificado. Y Cristo mismo exhibió a Satanás, exhibió, hermano, a los demonios en la cruz. Le salió muy mal a la jugada a Satanás cuando quiso avergonzar al Hijo de Dios, amén, usando a los hombres para colgarle en la cruz. Pero él mismo fue exhibido cuando Cristo le venció. Cuando Cristo moría, era una aparente derrota del diablo, porque había terminado con Jesucristo. Pero él no se dio de cuenta, o no sé si se dio de cuenta, que después que había muerto, amén, Cristo conquistó la muerte con su muerte, amén. En aquellos 3 días, cuando Cristo había muerto, la Biblia dice, hermano, que él fue al mismo Hades, al infierno, a Jesús, y conquistó, hermano, aleluya, quitó toda autoridad a Satanás. Y Cristo, a partir de su muerte y de su resurrección, tiene para nosotros el poder y la autoridad, y él tiene la llave de la muerte y de la vida. Él tiene todo principado, él tiene toda autoridad, y él exhibió en el Calvario a Satanás. Él levantó el cinturón, hermano, de campeón del mundo, porque en el primer knockout le dio al diablo en la cabeza. Y usted y yo estamos asegurados, usted y yo estamos seguros, usted y yo estamos en victoria, usted y yo somos perdonados, usted y yo somos sanados, porque Cristo exhibió a Satanás en el ring del Calvario. Qué maravilloso cuadro, qué precioso lugar. Un lugar de dolor, un lugar de tormento se convierte en un lugar de victoria. Un lugar, hermano, de castigo del hombre se convierte en un lugar de castigo, hermano, y de juicio para Satanás. Un lugar de aparente vergüenza se convierte, hermano, en un lugar a donde se provee vestido espiritual, amén, para nosotros, y justificación. Un lugar, hermano, de condenación se convierte para usted y para mí en un lugar de salvación. Un lugar a donde Cristo llevó sus llagas, hermano, y fue herido, se convierte en un lugar de sanidad para nosotros. En un lugar donde aparentemente había habido una derrota, porque algunos pensaron: hemos matado a este hereje, hemos matado a este impostor. Se convirtió, hermano, en un sitio de victoria y de triunfo, amén. Y en el nacimiento de una esperanza gloriosa para millones de personas. El Calvario es nuestro punto de partida. El Calvario es el sitio donde Cristo triunfó, la cruz donde Cristo llevó nuestros pecados, la cruz donde Cristo proveyó, hermano, la fuente de gracia para nosotros. No hay otra fuente, no hay otro lugar, no hay otro sitio, no hay ninguna religión, no hay ninguna denominación, no hay ningún credo, no hay nada, hermano, que pueda llevarnos al Calvario para resolver el problema de los humanos. Solamente, amén, la sangre gloriosa de Jesucristo y su palabra. Amén. El Calvario, el camino hacia el Calvario es el único lugar de vida eterna. No es la denominación, no es la religión, no es fulano de tal, no, hermano, es Jesucristo. El mensaje cristocéntrico de todos aquellos que hablamos esta palabra, el mensaje principal sería hermano, es Jesucristo. Amén. El eje, gloria al Señor, el punto principal de partida de la salvación de los hombres. Por eso es que el mensaje que enfocamos todos los predicadores, el mensaje que cada uno debe de enfocarse, cada predicador, cada evangelista, todos aquellos que profesamos la fe, amén, en Dios, debe de ser el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de cambio, porque la cruz tiene que ver solo con el arrepentimiento, hermano, y no hay vida eterna sin arrepentimiento, no hay cristianismo sin arrepentimiento. Hay tanta gente por allí, amén, que se llaman cristianos, pero nunca se han arrepentido. Hay tanta gente en todo el mundo
mundo hay tantas personas que profesan ser cristianos, pero nunca se han encontrado con el Cristo del Calvario, con aquel que perdonó sus pecados, hermano. La única diferencia o la gran diferencia que hace a una persona ser un hijo de Dios es cuando llegamos al Calvario y experimentamos el perdón de nuestros pecados, porque el Calvario solo tiene que ver con perdón, nada más. No es una religión, no es llevar una cruz colgada aquí, no es tener un símbolo de la cruz a nuestra denominación, es mucho más que eso. Es la experiencia gloriosa de haber nacido de nuevo. El evangelio tiene que ver solo con eso, la cruz de Cristo, el perdón. Y los exhibió públicamente, porque usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, porque éramos candidatos para el infierno, porque no había ninguna ley, no había ningún acuerdo, no había ninguna otro estatuto, no había ninguna otra forma de llegar a Dios si no era a través del Calvario. Todos los profetas del Antiguo Testamento, todas las profecías del Antiguo Testamento, toda la ley del Antiguo Testamento termina, gloria al Señor, se reduce como un gran embudo, alabado sea el Señor, en el cual termina en el Calvario, porque el Calvario, gloria al Señor, es el punto de partida principal de Dios. Dios tenía en mente desde la eternidad, gloria al Señor, que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento llegaría a un punto clave, la cruz de Jesús, amén, la victoria de Cristo en el Calvario, porque allí se iba a consumar el propósito eterno de Dios, aún el propósito desde el Antiguo Testamento, no digamos, ¿verdad, Señor?, después de la muerte de Cristo, porque el Calvario es todo para nosotros. Por eso es que la cruz es simbolismo de victoria. No adoramos la cruz, adoramos al Cristo de la cruz. Pero cuando hablamos de la cruz, se convierte, hermano, en algo importante para el cristianismo. Porque yo decía en un mensaje hace un tiempo atrás que no hay cristianismo sin cruz. No puede haber cristianismo sin cruz. Por eso, hermano, es que cuando hablamos de la cruz, hablamos del triunfo. Obviamente no significa que usted va a cargar una cruz, porque eso se puede convertir en idolatría. Pero si hay una cruz en un lugar, es obvio, nuestro logo está representado por una cruz, porque eso representa nuestra victoria sobre el pecado, porque Cristo triunfó en el pecado. Así que la cruz es el punto de partida a donde no solamente Satanás es exhibido públicamente, y no solamente los pecados suyos y míos fueron estampados y clavados en esa cruz, pero a partir de esa cruz nace, hermano, la fuente de la gracia que cubre a todos aquellos que pueden acercarse a Él para encontrar en Cristo un momento para oportuno socorro, porque el sacrificio de Cristo no estaba limitado a los tiempos de Él, se ha extendido ya por 2000 años. Y la cruz de hoy, la cruz de aquel tiempo sigue vigente hasta ahora, porque el mensaje no ha cambiado. Cristo no ha cambiado. Él sigue siendo el Cristo que fue crucificado, pero que resucitó poderosamente. Pero el triunfo de la cruz que Él tuvo allá, gloria al Señor, amén, sigue siendo el triunfo, el suyo y el mío. Y Él pudo decir en alguna ocasión, cuando dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere seguirme, gloria al Señor, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y venga en pos de mí. Porque la cruz también representa entregar no solamente nuestros pecados que fueron clavados en la cruz, pero también la cruz significa negación personal, negar nuestro propio ego, negar nuestra propia persona, negar nuestros intereses y entregarnos verdaderamente, no a la religión, no a una persona, entregarnos a Cristo. Porque el secreto de la victoria como cristiano, amado hermano, es cuando tú y yo
entregamos todo a Jesús, Él no quiere una parte de tu vida, Él no quiere una vida parcial tuya, Él no quiere un tiempecito tuyo, Él no quiere una tercera parte de ti, Él quiere que tú te entregues todo, Él quiere bendecirte plenamente, quiere bendecirte totalmente. Pero cuántas veces, hermano, le estamos dando una miseria al Señor de nuestro tiempo, de nuestra oración, de nuestra entrega. Estamos, hermano, limitando, estamos diciéndole a Jesús: Señor, tú te entregaste todo por mí y por mí, pero yo no estoy dispuesto a hacerlo todo, porque todavía hay cosas que a mí me gustan guardar, hay cosas que yo quiero creer, hay cosas que yo quiero practicar, hay cosas que me impiden entregarme todo a ti. Y hay cuantos cristianos a medias, hermano, aquí espero que no haya ninguno, pero hay cuantas personas que sirven un evangelio a media, un evangelio conformista, un evangelio en el cual no requiere ningún compromiso, un evangelio de entro y me voy y vivo como yo quiero, porque no tengo ningún compromiso ni con Dios ni con la iglesia. Pero ese no es el evangelio de la cruz de Cristo, ese no es el evangelio verdadero, ese es un evangelio mediocre. Pero el Señor dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tus derechos terminan cuando vienes a Jesús. Mis derechos terminaron cuando vine a Cristo. Ya no vivo yo, ya no mando yo, ya no me dirijo yo, ahora me dirige alguien y se llama el Señor Jesucristo. Por eso mis derechos terminaron, porque Cristo ahora manda en mi vida, Cristo rige en mi vida, Cristo dirige a mi vida. Ahora, Señor, y la pregunta en esta tarde puede ser: ¿quién dirige tu vida? ¿Quién manda en tu vida? Él no murió para que seamos cristianos a medias. Él no murió, mi querido hermano, que me escuchas allá y me ves allá, para que tuvieras una vida a medias, creyendo como tú crees. Hay gente que está engañada, hay gente que está muy mal informada, hay personas que creen que pueden vivir como ellos quieran, y algunos arguyen y dicen: ahora, Señor, es que yo vivo mi vida cristiana a mi manera y tú vives a la tuya. Déjame decirte que aquí no hay, ahora, Señor, un cristianismo personalizado. Aquí solamente hay un modelo, solamente hay un modelo. ¿Estás dispuesto a tomar la cruz de Cristo y a negarte a sí mismo para seguirle? ¿Estás dispuesto a entregar todo aquello que te place? ¿Estás dispuesto a entregar todo lo que te complace en tu vida, en tus emociones, en tu carne? Hermano, es que el Calvario es un sitio donde no se va a observar, es un sitio donde se va a recibir. Cuando Cristo moría en la cruz del Calvario, había muchos observadores allí. Aquellos que veían que Cristo moría lentamente, gloria al Señor. Aquellos que incluso que se encargaron de bajar su cuerpo. Pero había también un grupo de mujeres y hombres que sabían que Cristo, incluso un romano, ahora, Señor, un soldado romano dijo: verdaderamente este era hijo de Dios. Qué bueno cuando aquellos que contemplamos el Calvario conocemos al Cristo, no solamente el Cristo histórico, pero al Cristo que vive hasta hoy. No lo consideramos como una reliquia, como, hermano, como Señor, como una medalla, como algo que tú puedes tener en tu boca para librarte de alguna maldición. Porque hoy, hermano, el nombre de Jesús es usado vanamente hasta por los brujos, gloria al Señor, hasta por aquellos que están engañando a la gente, que se deja engañar, hermano, y dicen: mira, con esta medallita invoca el nombre de Jesús y te va a librar. Mentiras del diablo. La única forma es cuando tú y yo dejamos nuestro pecado, dejamos toda malicia y venimos a Jesús y nos entregamos, ahora, Señor, no al Cristo de la medalla, no al Cristo que invocan hasta los brujos, no, al Cristo de la cruz, al que venció, al que triunfó sobre Satanás. Y le decimos y le entregamos nuestra vida, entonces tendrá resultado nuestra vida. No es un Cristo, hermano, al Señor. Bueno, Jesús no es un Cristo de la ciencia ficción, no es un Cristo, hermano, al Señor, de la mitología. No, es un Cristo vivo que se mueve, que es palpable, que vive en la iglesia, que se mueve en tu vida, que se mueve en tu familia, que se mueve, hermano, en todas las esferas de nuestra vida si queremos. Pero solamente, hermano, tiene entrada si tú y yo podemos negarnos a sí mismo y tomar nuestra cruz. Ser cristiano en este tiempo y en este país es algo muy sencillo, es algo muy fácil. Porque no conlleva para algunos, mucho sacrificio. Y no quiere decir que tienes que tener un sacrificio desmedido y que tienes que estar sufriendo por Cristo. Pero déjame decirte que cuando hay una entrega verdadera a Cristo, vas a pasar dificultades aún en los lugares donde hay mucha libertad. Satanás te va a atacar, vas a tener problemas. Entonces el evangelio de la cruz es un evangelio de entrega, de propósitos. Cristo no murió simplemente para salvar a algunos. La Biblia dice, hermano, que Él murió por los pecados de todo el mundo.
El versículo central de la Biblia dice: porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, sin excepción, no dice que un grupo, no dice que una nación, dice para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo es un versículo poderoso, porque ese versículo está diciendo que todos los seres humanos tenemos la bendición, tenemos la opción de poder, amén, ir al Calvario y encontrar la solución para nosotros. Allí no hay personas, hermano, gracias Señor, especiales, preferidas. No, es para todos. En el Calvario se llevó a cabo la redención para todos. Todos podemos tener la redención. Todos fuimos redimidos. Todos fuimos redimidos por el Calvario. Solo que no todos acudieron a la redención. Para todos había un lugar en el Calvario y sigue habiendo un lugar en el Calvario, pero no todos han recurrido, no todos han echado mano, no todos han aprovechado la ventaja gloriosa de que es totalmente gratis, de que tus pecados pueden ser perdonados, de que tu futuro pueda ser asegurado. La gente no entiende eso. Hay tantas personas buscando ser buena gente para agradar a Dios. Hay tanta gente por ahí diciendo: yo no voy a tu religión, yo no voy a tu iglesia porque yo soy buena gente, yo creo que yo voy para el cielo. Déjame decirte, Señor, que ninguno va para el cielo porque es buena gente. La única fuente, valga la redundancia, del perdón y el aseguramiento de tu vida eterna es el Calvario glorioso, es la cruz donde Cristo ganó la victoria para Satanás. Ninguno se engañe. Los que están allí mirándonos al Señor, por favor, que no te engañe nadie, que porque eres buena gente vas para el cielo. Si las personas ganaran su salvación con ser buena gente, creo, hermano, que la mayoría podíamos salvarnos portándonos lo mejor que pudiéramos y ganar una parte o una esquinita del cielo. Pero el Calvario proveyó el perdón. El Calvario proveyó el perdón para los más buenos y para los peores. El Calvario proveyó el perdón, gloria al Señor, para la gente moralmente más correcta, pero para la gente más corrupta, porque no hay acepción de personas. Todos hemos pecado. El hombre nace en pecado. El hombre tiene un problema con Dios. Desde que nace es un pecador y necesita en una etapa de su vida acercarse a Jesús. Gracias al Señor por la cruz de Cristo. Gracias al Señor por la cruz del Calvario. Amados, somos privilegiados de conocer, de haber conocido a Jesús. Yo soy privilegiado de haber conocido a Jesús porque Él es el Dios eterno. Él es el Dios hombre. Él es el Dios que proveyó para mí. Él es el Dios que exhibió a Satanás. Y aunque tengo una lucha todos los días, y aunque tengo una batalla todos los días, porque estoy en esta humanidad y en esta carne, me confío y me agarro de la preciosa mano de Jesucristo y del Calvario, y puedo decir: aleluya, hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo hacer en Cristo. Aunque hay una batalla cada día, todo lo puedo en Cristo, porque tú, Señor, llevaste mi maldad en la cruz del Calvario, porque tú proveíste perdón para los pecados que yo cometí, que ya perdonaste, Señor, y para los que voy a cometer. ¿Por qué digo eso, hermano? Porque el Calvario, que es la fuente de gracia a través de Jesucristo, proveyó perdón para mí, aún, hermano, de los pecados futuros, y le doy al Señor gracias por eso. No es una licencia para pecar, pero es una seguridad de la gracia de Cristo, porque el Señor conoce nuestra condición. Y si Cristo solamente proveyera pecado, ahora, Señor, proveyera perdón para los pecados del momento, amén, y para el futuro, no, estaríamos perdidos tú y yo, amado hermano. Pero su gracia es suficiente para perdonarte hoy y para perdonarte, porque Dios sabe que mañana puedes pecar. Lo único que tienes que hacer es estar alerta cada día, cada momento. Señor, perdóname, te he ofendido, estoy al Calvario, estoy en la fuente del Calvario, Señor amado, perdóname, ayúdame para servirte cada día. ¿Por qué? Porque la fuente es suficiente para nosotros. Le digo: Señor, no permitas que me aparte de la fuente. No permitas que deje de agarrarme de la cruz del Calvario donde está Cristo. Amén. Espiritualmente entendemos, simbólicamente, Señor, porque allí solamente está la garantía de mi estabilidad con Jesús. No puedo agarrarme de mis propias justicia. No puedo confiarme en mí mismo. Si me confío en mi justicia, tendré un problema grave con Dios. Pero si me confío en la justicia de Cristo, tendré solución. El evangelio está basado solo en la justicia de Cristo.
La cruz se convierte en la única garantía de nuestra estabilidad y de nuestra permanencia y de nuestra victoria final. Hay una victoria final que todavía es futura. Hay una victoria que el Señor nos dio a todos nosotros y que en el Calvario, y que podemos usar de ella si vivimos en una relación continua con Cristo. Pero hay una victoria final que también se efectuó en el Calvario. Y esa victoria final que se inició en el Calvario tiene que ver con la derrota total de la muerte. Y quiero compartir con ustedes, Señor, una cita en el libro de Corintios para que podamos darnos de cuenta de esa final derrota que experimentará uno de los peores enemigos de la iglesia y de nosotros. El capítulo 15 de 1 de Corintios y el versículo 53. Porque hay un enemigo que el Señor, que aunque ya inició una derrota, una batalla contra él, y está derrotado, pero hay un momento cuando será exhibido totalmente ese enemigo, y es la muerte. Porque la muerte sigue teniendo potestad en cierta forma sobre nosotros todavía. En la Biblia por lo menos hay 3 tipos de muerte. Hay la muerte espiritual, hay la muerte física y hay la muerte eterna. La muerte espiritual tiene solución. La Biblia dice que cuando usted y yo estábamos sin Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo que significa es que cuando una persona no conoce a Jesús y no tiene la vida de Cristo que le proveyó en el Calvario, porque Cristo nos dio vida a través de su muerte, cuando Cristo murió, no murió para enseñarnos a morir ni para transmitirnos muerte. Él murió para darnos vida, porque Él conquistó la muerte. Y al conquistar la muerte, Él tiene la vida. Y Él dice, yo le doy vida a quien yo quiero, porque Él tiene la vida. Y el que no tiene a Jesús no tiene la vida. Y si no tiene la vida, entonces esa persona está muerta en sus delitos y pecados. Lo que significa es que es un muerto vivo. Hay muchos millones de personas, hay muchos millones de muertos vivos por allí caminando. Y no es un insulto, no queremos insultar a nadie. Pero mientras alguien no conoce a Jesús y no le ha recibido, es un muerto espiritualmente, porque está muerto en sus pecados. No tiene la vida de Cristo, no ha recibido a Cristo, no ha recibido el perdón de Cristo. Y así estábamos usted y yo cuando no conocíamos a Jesús. Estábamos muertos aunque viviéramos. Esa es la muerte espiritual, tremenda. Pero tiene solución, porque venimos al Calvario. De allí viene la muerte física. La muerte física es prácticamente nuestra dejar de existir. Es el momento cuando nuestra vida termina en este planeta. Esa es la muerte física. Esa muerte tiene solución porque si aceptamos a Cristo durante nuestra vida, no tenemos ningún problema, vamos al cielo. Pero si se muere sin Cristo, no hay salvación. Si se muere sin Cristo, no hay ningún lugar aparte que es un lugar eterno sin Cristo. Y para no rodearle es el infierno. Es muy difícil decir eso y parece demasiado grotesco y falto de misericordia. Amén. El decir eso, pero eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Yo no puedo añadirle ni quitarle a la Biblia. Eso dice la Biblia. Entonces, la muerte física tiene solución cuando se muere con Jesús. Si se muere sin Jesús hay un problema. Pero está otra muerte. La muerte eterna. La muerte eterna es la separación por la eternidad sin Cristo en el infierno.
La muerte ha sido mal interpretada y ha sido mal descrita por algunas sectas religiosas, donde dicen que la muerte significa aniquilación, es decir, alguien desaparece, no existe. Eso no es cierto, porque la palabra muerte en realidad no significa alguien que está aniquilado o desaparecido. La palabra literalmente muerte significa separación, separar a alguien de algo. Hay un término que utilizan las personas cuando, sufren una gran decepción de algún hijo, de algún familiar, y la persona dice: estás muerto para mí. ¿Qué significa esa palabra, estás muerto? No que esté muerto físicamente. Esa palabra significa: hay una barrera tan grande entre tú y yo que no existes para mí. Porque lo que me hiciste, pues la muerte espiritual o la muerte en sí significa separación. Cuando se vive sin Cristo, se está separado de la vida de Cristo. Cuando nos morimos físicamente, estamos privados de la vida física del mundo, amén, físico, del mundo que vemos. Nos separamos. Los muertos nada saben. Hermano Eclesiastés dice: los muertos nada saben. Por supuesto, porque han sido separados, han sido privados de la vida física. Ellos no pueden ver ni oír físicamente porque pertenecen a otra dimensión. Están muertos, pero no es que estén desaparecidos o aniquilados. La muerte eterna no significa aniquilación, no significa no sentir nada, no. Significa que las personas que mueran sin Cristo, que mueran físicamente sin Cristo, después de esa muerte física, viene una muerte eterna, amén, por los próximos 3, 4, 5, 100, 300 billones de años, donde las personas jamás van a ver a Dios, solo van a ver tormento. Por eso que la muerte debe de ser algo horroroso. Cristo nos libró de esa muerte. Cristo intercedió por nosotros ante esa muerte. Cristo nos aseguró que la muerte no tendría ningún problema, porque la muerte va a ser la última que va a ser derrotada. La muerte es el peor enemigo. Nos separa de Cristo cuando estamos sin Cristo. Nos separa a nuestros familiares cuando nos vamos, sentimos dolor, tristeza. Y por último, nos separa de la eternidad con Dios. ¡Wow! ¡Qué terrible! Atiende bien, por favor, lo que dice 1 Corintios. Y lo quiero leer al Señor para usted, hermano, para que lo podamos. El verso 53 dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es decir, este cuerpo que fue deshecho, este cuerpo que se corrompió, este cuerpo que se convirtió, amén, gloria al Señor, en tierra, en calcio, se convirtió en nada en la tierra. Este cuerpo va a ser revestido de nuevo. Porque este cuerpo que estaba sujeto a la enfermedad y al pecado y a cuantas cosas y al dolor, cuando venga Cristo y resuelva el problema total, por decirlo así, la muerte sea totalmente derrotada, entonces nuestros cuerpos tomarán, amén, un cuerpo nuevo, glorificado, que no se duele, que no se siente, que no tiene temor, que no tiene dolor, que no tiene ninguna limitación. Y en ese cuerpo glorioso disfrutaremos, porque hay una muerte que será derrotada al final. Y el versículo 54 dice: y cuando esto corruptible, es decir, esta carne, este cuerpo, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal que muere, que termina, se haya vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra. ¿Cuál palabra? Sorbida es la muerte en victoria. Es decir, la muerte fue absorbida, fue tomada, fue desaparecida. Gloria al Señor, porque Cristo ganó en el Calvario. Cristo le dio a la muerte con su muerte. Gloria al Señor, cuando Cristo moría, Él no estaba muriendo. Él estaba muriendo para darle muerte a la muerte. Y aquella muerte, aquel aguijón que fue utilizado contra Él, gloria al Señor, fue lo contrario. Porque cuando una abeja te pica a ti, la abeja tiene que morir, porque la abeja deja su aguijón dentro de ti, gloria al Señor, y ella muere. Pues la muerte, cuando quiso matar a Cristo con su aguijón, la misma muerte fue la víctima de su propia muerte. Cristo tomó y absorbió, gloria al Señor, toda victoria sobre la muerte. Por eso que el diablo no tiene autoridad sobre ti y sobre mí, porque cuando tú estás en Cristo, el diablo no te puede hacer absolutamente nada. Tu vida está asegurada con Cristo, porque la muerte fue absorbida en el Calvario. La muerte fue tomada por Cristo en el Calvario. Por eso, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Posiblemente en nuestra carne, hermano, ahora no podemos sentir el impacto de lo que yo digo, gloria al Señor, porque estamos en la carne.
Y especialmente si no estamos, gloria al Señor, a veces, hermano, amén, no sé, bien agarrados de las promesas del Señor. Pues es una predicación, la he escuchado otras veces, pero cuando venga el tiempo de la muerte, usted y yo vamos a apreciar esto que estamos diciendo ahora. Porque allí, cuando estamos en esos últimos momentos, en el último momento de nuestra vida, se va a decidir. Y la pregunta que hacemos ahora, ¿quién decide ir al cielo o al infierno? ¿Quién decide eso? ¿Quién decide para dónde vamos? Decimos que Dios es un Dios soberano y que Dios decide para dónde vamos. Yo quiero decirte que aunque Dios es soberano, Dios respeta algo que Él estableció en ti y en mí que se llama libre albedrío. Ir al cielo es una decisión voluntaria de los seres humanos. Ir al infierno es una decisión voluntaria. Ir al infierno. La única diferencia de una y de otra, escucha bien, y para los que están allá, la única diferencia de una cosa y otra es rechazar a Jesús, nada más. Aquí no hay religión por medio, aquí no hay a dónde vas tú, aquí no hay a dónde perteneces, no. La única diferencia entre tu eternidad en el cielo y el infierno es rechazar el sacrificio glorioso de Jesucristo a través, amén, de la cruz para darte perdón. No hay otro. Las personas buscan miles de cosas para decir que vas al infierno. No, rechazar a Jesús. Nadie va al cielo porque Dios lo mandó al cielo. Y permítame, por favor, explicar bien eso. Y nadie va al infierno tampoco porque Dios lo mandó al infierno. Es una filosofía un poco, tal vez, amén, una forma de explicarlo un poco confusa para alguien. Pero eso es muy sencillo de explicarlo. Si tú tienes decisión propia, tú no vas al cielo porque Dios te forzó. Tú no vas al cielo porque alguien te puso una pistola en la cabeza y dice, te conviertes al evangelio o te mato. Tú estás aquí porque tú entendiste que un día necesitabas a Jesús y que eras miserable y que tu pecado te iba a llevar a otro lugar diferente y decidiste aceptar a Cristo. Tú vas al cielo por voluntad propia, vas al cielo porque decidiste entregar tus pecados a Jesucristo y como consecuencia de esa entrega, tú vas en el camino correcto al cielo. Y si alguien va al infierno, tampoco va al infierno porque Dios lo manda al infierno. Va al infierno porque rechaza el mensaje de Jesucristo, porque le gusta el placer del mundo, porque le gusta mejor estar en el mundo, disfrutar de las cosas del diablo. Y va a ir al infierno porque el diablo se lleva a los que, amén, que están con él. Y Cristo se lleva a los que están con él. Siempre es sencillo. Hay dos equipos. Es sencillo. Hasta un niño lo entiende. Así que las personas que creen, incluso posiblemente no esté mirando, que crea y que dice, es que Dios no es tan malo para mandarme al infierno. Y eso es cierto, Dios no es tan malo para mandarte al infierno. Tú te vas solito al infierno. Como tampoco Dios es injusto para llevar al cielo a alguien que no se ha arrepentido, porque Dios no es injusto para llevar a los pecadores al cielo. Está confuso esto, ¿verdad que sí? En el cielo solamente entran los arrepentidos, solamente entran los lavados con la sangre de Cristo, solamente entran aquellos que en alguna ocasión eran lo peorcito del mundo, pero que entregaron su corazón a Cristo en el Calvario, lavaron su sangre en la fuente de la gloria del Calvario. Solamente esos van al cielo. No tienen que ser personas selectas, hermano, no, son de lo peorcito, gloria al Señor. Pero los que van al infierno tampoco van al infierno porque Dios escogió que van al infierno. Ellos van solitos al infierno. Solo quiero decir una cosa, esta parte final. Cristo venció a la muerte en el Calvario, porque fue y en su muerte resurrección, pero el Calvario fue el inicio. En el Calvario fue el inicio. Cuando Él moría, hermano, la Biblia dice que cuando Él murió, el cielo se oscureció y hubo un terremoto allí en Jerusalén. Tembló la tierra. Hubo hubo un cataclisma tremendo. Terrible, porque el Creador, Jesucristo, el Creador, había muerto. Aún la misma creación sintió la muerte de su Hacedor. Imagínese el diablo mismo, el infierno mismo tembló, el infierno se estremeció cuando Cristo moría. Y no sé, hermanos, si se estremecieron celebrando porque pensaron los demonios y Satanás, no lo sé, hermano, esto lo sabrá el Señor. Ellos pensaron que habían derrotado a Jesucristo en la cruz. Ha muerto el que representaba una batalla para nosotros, ha muerto. Pero ellos posiblemente no se dieron de cuenta, no sabían que Cristo iba mucho más
más allá de la muerte, que Él tenía poder sobre la muerte, que Él tenía dominio sobre las potestades, que Él los había exhibido en la cruz, que Él los había, hermano, amén, en sus dos brazos, amén, gloria al Señor, extendido, exhibiendo a Satanás y todo su demonio. Yo he vencido, yo he vencido, yo tengo todo poder y toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él tenía todo el poder para vencer, hermano, y lo sigue teniendo, y Él sigue exhibiendo públicamente a Satanás. Solo a usted y a mí nos toca, hermano, someter nuestra vida a Cristo, y cuando usted y yo nos sometemos bajo la gracia de Cristo en el Calvario, Satanás no podrá contra ti. Cristo es mi refugio, Cristo es mi roca firme, Cristo es mi roca eterna. La cruz, símbolo de victoria. La cruz, la que nos conecta con el Padre. La cruz, la que nos conecta unos con otros. ¿Y por qué digo eso? Porque las dos dimensiones de la cruz nos dan un mensaje glorioso. La primera dimensión es una dimensión vertical, horizontal, vertical, perdón. Esa primera dimensión vertical de la cruz nos muestra la conexión a través de Cristo, el Padre, con los seres humanos, con los hombres. Porque lo que Cristo estaba haciendo era conectarnos con el Padre. El Hijo de Dios se hizo hijo del hombre para que los hijos de los hombres fueran hijos de Dios. La otra posición o postura de la cruz es la posición horizontal, la que nos permite unirnos como un mundo, y de entre todas las culturas del mundo, de todo el planeta, de todas las razas, colores, idiosincrasias, Dios hacer una sola iglesia. Porque de todos los seres humanos del planeta, Dios ha hecho una sola iglesia. Dios ha hecho su iglesia, sobre la cual Él peleó en el Calvario, por la cual Él ganó toda la victoria. Y qué lindo en aquel día glorioso, cuando nos encontremos en el cielo mismo, podamos ver a personas de todas las razas del planeta, amén, y nos, hermano, estrechando su mano y diciéndole: Dios te bendiga, hermano, qué gusto verte aquí, tú eras uno de los millones de redimidos. Hermano, qué bien se siente cuando, por ejemplo, usted va a una convención bienal, simplemente para hacer una mínima comparación, y usted mira gentes de tantos países del mundo, hermano, en nuestras convenciones, ahora, Señor, hermanos de la India, hermanos de Pakistán, hermanos de Rusia, hermanos de, gloria al Señor, de la China, hermanos de África, hermanos de todos los países, gloria al Señor, que no hablan ni siquiera nuestro idioma, amén, el inglés poco, hermano, y usted va, extiende su mano y le dice: God bless you, brother, amén, le dice: Dios te bendiga, gloria al Señor, y se siente, hermano, algo maravilloso. Imagínese cuando estemos en la presencia de Dios, millones de personas de todos los entornos de nuestro mundo, allí estarán. ¿Sabe por qué? Porque el Cristo glorioso, amén, nos unió a través de la cruz, amén, a través de la parte horizontal, y nos hizo uno en Cristo, y luego nos llevó al Padre a través de la parte, gloria al Señor, amén, horizontal, gloria a Jesús, hermano, vertical, para unirnos con el Padre, porque Cristo es el abogado entre Dios y el hombre. Cristo nos conectó a la presencia de Dios, Cristo nos conectó con el Padre, y somos muy privilegiados. Él ganó en la cruz toda la victoria. Atiende, iglesia. Nosotros no tenemos ninguna excusa para no vivir victoriosamente en Dios. No tenemos ninguna excusa para no tener la vida de Cristo en nuestros servicios, en nuestra vida personal. No la tenemos. No tenemos ninguna excusa para no tener una conexión con el Espíritu Santo, con el Padre a través del Espíritu Santo, porque Él nos proveyó por su gracia. En esta dispensación del Calvario nos proveyó todo lo que necesitamos. Por supuesto, hay que buscarlo. Por supuesto, hay que llevar la cruz de Cristo y negarnos a sí mismos. Por supuesto que hay que pagar un precio de esfuerzo personal. Pero Él ganó todo en el Calvario por ti y por mí. ¿Qué te queda ahora? Mantente en Cristo.
No te sueltes de Cristo. No te alejes del Calvario. Cuidado con conformarte con la religión. Cuidado que estés satisfecho con decir yo soy cristiano y eso es todo lo que llevas en tu mente. Cuidado. Porque es engañoso nuestro conformismo. Pero tenemos que asegurarnos cada día que la cruz es el símbolo de victoria. No solamente la que ganó Cristo, pero la que tú también puedes ganar. Atiéndeme, hermano. Me llama la atención muchísimo que el Señor haya dicho que el que no toma su cruz. No dijo mi cruz, ¿verdad que no? Dijo su cruz. Porque cada uno tiene su propia batalla y su propia cruz. ¿Cuál es la cruz tuya? Pastor, mi cruz es el desánimo. Yo fácilmente me desanimo. Pastor, mi cruz es la duda. Es que yo tengo dudas a veces y como que no siento a Dios y tengo dudas. Pastor, mi cruz es el mundo. Pastor, mi cruz. ¿Quieres llevar tu cruz? ¿Quieres que la cruz sea más liviana? ¿Quieres que la cruz sea menos tortuosa para ti? ¿Sabe cuál está el hermano? En la declaración anterior, niéguese a sí mismo. Cuando hay negación personal, hermano, la cruz es más liviana. Vas a sentir los mismos síntomas. Vas a sentir el desánimo. Pero como estás crucificado con Cristo, llevas tu cruz, es menos, porque has entregado tus pasiones, has entregado tus debilidades y las has crucificado con Cristo. El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Le digo algo, que cuando yo en algún momento, por alguna razón humana mía, dejo la cruz un poquito, se me hace más difícil el ministerio pastoral. Se me hace más difícil seguir pastoreando por los desafíos que esto representa. Pero cuando entrego mis debilidades y entrego mis preocupaciones al Calvario y le digo al Señor que la obra no es mía, que es de Él, ¿sabe qué sucede? La cruz es más liviana. Puedo levantarme y decir, Señor, gracias. Voy ahora a ejecutar el trabajo que tengo que hacer. Voy a prepararme. Voy amén, gracias, Señor, a estar listo porque es más fácil. Así es la vida cristiana, hermano. La vida cristiana es más. Puedo decir que la cruz, hablando ya en términos un poco más literales, si se puede decir de esa manera, la cruz tiene el peso y el tamaño que tú quieres que ella tenga. Para algunos es muy difícil, pastor, yo tengo mucha lucha para asistir a la iglesia y tener un compromiso con Dios. ¿Es esa tu cruz, mi amado hermano? Esa es la cruz, a lo mejor que te es difícil llevar, decir, yo no puedo hacer compromiso con Dios porque lo rompo inmediatamente. Yo no puedo decir, voy a ser fiel al Señor así y voy a afirmarme, porque no puedo. Me doy a medio camino y cuando estoy preparando para ir al culto, aparece algo y ya no voy. Porque la cruz la sientes que es muy grande. Sientes que un compromiso con Dios como que no es para ti, es para los que ya tienen años, es para otros. Yo voy cuando yo pueda, cuando tenga una urgencia. ¿Es ese Dios? ¿Es el Dios nuestro? No, ese no es el Dios nuestro. Ese no es el mío. El mío es el que ganó por mí la batalla. Y yo puedo levantarme cada mañana y decir, Señor, aunque no me sienta bien, aunque a lo mejor ese día no sea el mejor anímicamente o mi ánimo, lo que sea, hermano, por lo que sea, por la prueba que tenga, por lo que sea, incluso para usted se levanta y usted solamente confía en el Cristo que ganó por usted en la cruz del Calvario, en el que venció por usted, y si Él venció, usted vence. Usted es un vencedor.
Ya hace tiempo posiblemente que yo debería estar sentado escuchando a otro pastor y en algún lugar tranquilo. Posiblemente. Pastor, ¿así desanimado se siente? No, tampoco tanto. Pero ¿sabe, hermano, por qué estamos aquí? Para que usted lo tenga bien presente, lo tenga bien claro en su mente. Que esta persona que está aquí no porque es especial. Está aquí porque la gracia de Dios es buena. Yo pongo mi parte, pero Dios pone todo. Está aquí no porque es un héroe. Está aquí porque tiene cada día que depender del Calvario, de la fuente del Calvario, la fuente inagotable del Calvario. Y dice, Señor, necesito tu ayuda. Hay un desafío grande, Señor, en la iglesia. Hay mucho trabajo que hacer, Señor amado. Hay que seguir adelante. Es un trabajo permanente. Hay que estar todos los días, Señor, en tu nombre. Y sabe, hermano, ¿quién es el que provee esa gracia? ¿Quién es? Es el Señor, nada más. Hágase de esa mentalidad. Hágase de esa mentalidad. Cada día levántese y diga, yo necesito depender de ti, Señor, para servirte y estar firme en tu palabra. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Yo no sé si... Yo siempre hago un llamado porque entiendo, hermano, que hay alguien que necesita la oración. Siempre hago un llamado de alguien que sabe que a lo mejor tiene una cruz muy fuerte y que usted necesita llevar a la cruz de Jesús todas sus penas, todas sus dificultades. Usted conoce sus batallas, hermano. Usted conoce sus luchas. Usted conoce... Atiende bien, iglesia. Tú conoces personalmente a cada hermano aquí. Tú conoces bien por qué tú no puedes ser a estas alturas alguien que está ministrando aquí al frente, alguien que tiene una posición. Tú lo sabes. Y sabe, hermano, ¿por qué te lanzo este reto? Porque tenemos que lanzar una campaña de crecimiento espiritual en la iglesia, no solamente, pero de personas que estén dispuestas a trabajar por la obra del Señor. ¿No cree usted, hermano, que hay un momento cuando como que el Señor nos dice, basta ya de que solo eres un observador de mis bendiciones? Solo ve las bendiciones en otros, a lo mejor te gozas parcialmente, te gozas ocasionalmente, pero tú no tienes una victoria. Tus batallas son las mismas que el año pasado, son las mismas que hace 2, 3 años, sigues batallando con lo mismo igual. No has progresado. ¿Por qué será? ¿Sabe por qué, hermano? Porque no hemos tomado la cruz de Cristo, porque no nos hemos negado a sí mismos. Supóngase que tenemos, hermano, un plazo de un tiempo definido al Señor para formar en la iglesia un grupo de personas, amén, para ciertas posiciones, para avanzar con la obra, hermano, para darle avance a esto, para ayudar en el ministerio, para ayudar. La pregunta es en esta tarde, ¿de dónde tomaríamos a esas personas? Estaríamos orando para que vengan de afuera y pasen 4 o 5 años de formación, hermano, amén, de formación doctrinal, bautizarlos, amén, cuando a lo mejor hay personas aquí que tienen tiempo en la iglesia, pero no se han decidido por Cristo realmente una entrega de verdad, de llenura del Espíritu Santo, una vida de compromiso, y tienen talentos, dones, ministerios, pero están allí. ¿Sabe por qué? Porque no han tomado su cruz verdaderamente. No han tomado su cruz. Yo no la juzgo por eso, hermano. Le exhorto por eso. Le exhorto por eso. Porque hay tanta obra que hacer. Hay tanto trabajo que hacer. Y tú estás paradito. Te quedaste observando al Calvario, pero no puedes disfrutar de la fuente del Calvario. No puedes correr en la fuente del agua del Calvario, solamente observas a aquellos que lo hacen. Y tú te quieres adentrar un poquito a esa fuente, pero no te atreves porque requiere compromiso y entrega, porque quiere dejar cosas, requiere dejar hábitos. No lo puedes hacer. ¿No crees, amado hermano, que es un tiempo ya?
Yo mismo como pastor tengo desafíos para salir y entrar en otro nivel en el ministerio, en otro nivel más grande, en otro nivel de exigencia, de crecimiento espiritual poderoso, numérico en la iglesia. Pero es un desafío para mí, al igual que para usted es un desafío en su posición, en su lucha personal. Para mí es un desafío más grande. Pero ¿sabe, hermano, por qué lo desafío a usted? ¿Por qué le digo? Porque usted es mi ayudante, porque usted es muy colaborador. Ustedes, los que tienen años, los que están en liderazgo, Dios los bendiga, sigan adelante. Los que no están y podrían estar, ¿por qué no? Aquí hay mucha gente formándose, que están en ese proceso, y yo pido al Señor que sigan formándose, porque son los que van a estar allí, los pilares. ¿Quiere ser usted uno de ellos? ¿Quiere usted tener victoria en Cristo? Sencillo, difícil pero sencillo. Entrega tus debilidades y haz un compromiso con Dios. Padre, gracias. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos, iglesia. Padre, gracias. Te doy gracias por el Calvario, por la cruz, porque allí ganaste nuestra batalla, allí triunfaste sobre las huestes, allí triunfaste, Dios mío, exhibiste públicamente las potestades, a Satanás mismo, el pecado, lo llevaste esclavado en la cruz por nosotros. Allí clavaste nuestra maldición, allí llevaste, Dios mío, estampados en esa acta de decretos, Señor, todos los pecados nuestros que nos eran contrarios, todos los pecados por los cuales íbamos a ser condenados y juzgados, allí los llevaste, allí los clavaste, Señor, y hemos sido libres de ellos. Pero Satanás va a seguir, Dios mío, limitándonos, lanzándonos, Dios mío, tentaciones, lanzándonos, Dios mío, tantas cosas para limitarnos, para mantenernos detenidos, para que no nos lancemos. Pero reprendemos toda malicia, Señor amado, y nos abocamos al Calvario, a la cruz de Jesús, al poder, Dios mío, de tu Espíritu Santo, porque allí hay victoria. Yo te doy gracias en esta tarde y te bendigo por tu pueblo. Mira a los que están ausentes, Señor amado. Te pido, Señor, que los bendigas, que te glorifiques en ellos también, que bendigas a los que están aquí. Que levantes en nosotros, Dios mío, un deseo por buscarte, un deseo de compromiso, de entrega, porque tú vienes, Dios mío, por una iglesia activa, una iglesia que está entregada, una iglesia que está, Dios mío, comprometida, una iglesia que está activa, una iglesia que está en comunión en tu Espíritu Santo. Señor, anímanos cada día, motívanos, Dios mío, al que está débil, al que está desanimado, al que tiene ánimo, Señor amado, doble, aquel que es de doble ánimo, Dios mío, aquel que está animado un día y otro día, Señor, está desanimado, aquel, Dios mío, que es muy fácil, Señor amado, de derribar. Padre, fortalece las rodillas paralizadas, Dios mío, en el nombre de Jesús, para tu gloria, tu honra. Yo te doy gracias. Y yo te bendigo en esta tarde, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén.